El tema de hoy es la sobreproducción, gran tema de actualidad. ¿Qué se entiende por sobreproducción? ¿Por qué se genera? ¿Y cómo puede superarse? El tema reaparece cada cierto tiempo en los debates económicos. Esto ocurre especialmente en los periodos de crisis, porque las crisis son procesos directamente asociados al fenómeno de la sobreproducción. Es por esto que la cuestión ha vuelto a estar hoy de actualidad. Con nuestra teoría económica comprensiva podemos contribuir a un mejor, más amplio y más profundo conocimiento del fenómeno y descubrir modos nuevos de enfrentarlo. Naturalmente debemos comenzar el análisis del tema con lo que ya han establecido las concepciones económicas convencionales. La sobreproducción parece ser el más grande de los problemas en la economía contemporánea. Significa, en concreto, que se producen más bienes y servicios que los que son demandados o que pueden ser vendidos en el mercado a precios que cubran los costos y generen alguna utilidad. La sobreproducción, entendida a menudo como un fenómeno coyuntural, en cuanto se lo reduce a un exceso de stock de mercancías que no se venden, se verifica asociada a un fenómeno mucho más amplio y general, estructural y permanente, que es el verdadero asunto implicado en la sobreproducción. Una parte de la capacidad productiva instalada, de los recursos y factores productivos existentes, incluida la capacidad de trabajo, la disponibilidad de financiamiento, de tecnologías, de recursos naturales, las capacidades empresariales y gestionarias, etc., permanece desocupada, inactiva. La otra cara de la sobreproducción es la pobreza relativa. Porque es lo mismo decir que hay exceso de oferta y de capacidades productivas, o sea, sobreproducción, que afirmar que hay escasez de demanda y de capacidad de compra, o sea, subconsumo. En efecto, existiendo capacidad de producir abundantes bienes y servicios, la demanda de ellos no se verifica y los bienes y servicios no se producen ni llegan a quienes los necesitan. Una porción significativa de la fuerza de trabajo permanece desocupada porque no hay suficiente demanda de los bienes y servicios que pudieran producirse con esa fuerza de trabajo. La desocupación y la pobreza, en efecto, se manifiestan acentuadas cuando existen abundantes recursos inactivos, desaprovechados y muchos bienes y servicios que, pudiendo ser producidos, no son demandados por una población que carece del indispensable poder de compra. Cuando se acentúa el fenómeno de la sobreproducción, se detiene el crecimiento económico, pues no tiene sentido continuar incrementando la producción, invirtiendo en nuevas empresas, contratando fuerza de trabajo, si no habrá demanda para esa producción aumentada. La sobreproducción, que se acentúa y agudiza periódicamente, conlleva crisis, recesión, desempleo, subinversión.
Para explicar el fenómeno de la sobreproducción, los economistas neoclásicos afirman que los mercados tienden espontáneamente al equilibrio entre la oferta y la demanda, cuando operan en libre competencia y no existen interferencias que distorsionan el sistema de precios. Según ellos, entonces, la sobreproducción sería una manifestación de imperfecciones en el mecanismo regulador del mercado. Esto es, en el sistema de precios, imperfecciones que en gran parte serían consecuencia de las intervenciones de la autoridad política y de regulaciones jurídicas que distorsionan la libre asignación y movilidad de los factores. Las crisis de sobreproducción ocurrirían simplemente porque cuando se instala el desequilibrio en la oferta y la demanda, el propio mercado tiende a corregirlo, haciendo disminuir la demanda o bien contrayendo la inversión y la oferta. Pero esta contracción económica sería transitoria, según esos economistas, pues restablecido el equilibrio, la economía continuaría con su ritmo ascendente. El mecanismo regulador principal sería la tasa de interés del dinero, que operaría de manera perfecta si ella fuera establecida exclusivamente por el funcionamiento del mercado mismo. Esta concepción neoclásica no corresponde a lo que realmente ocurre, en cuanto se basa en un supuesto erróneo fácil de identificar. La economía del equilibrio neoclásico se basa en el supuesto de que el mercado opera con recursos dados. Si los recursos, o mejor dicho, los factores productivos permanecen constantes, el sistema de precios hará que todos ellos sean ocupados con eficiencia en niveles de precios tales que todos los bienes y servicios producidos serán demandados oportunamente. Operando en esas condiciones, el único incremento de la oferta y de la demanda sería consecuencia del incremento de la eficiencia y de la productividad que impactarán simultáneamente a la oferta y a la demanda, las cuales se mantendrían en un equilibrio dinámico. Pero es esencial asumir el hecho de que permanentemente se están creando nuevos y más abundantes recursos y factores productivos. Es cierto que al mismo tiempo que aumentan los recursos, se incrementan también las necesidades humanas. ¿Por qué entonces no se mantiene dinámicamente el equilibrio entre la oferta y la demanda mediante el operar espontáneo del mercado y su mecanismo regulador, que son los precios? Pues porque la competencia entre los productores y la consiguiente innovación tecnológica, que permite producir con menos dotación de fuerza laboral, van desplazando y sacando del mercado a los productores y a los recursos menos eficientes, quedando en el mercado los más dinámicos y eficientes, que junto con su propio crecimiento dan lugar a una progresiva concentración de los ingresos. En esta dinámica concentradora y excluyente, los productores aumentan sus capacidades de inversión a un ritmo que supera la capacidad de los consumidores de incrementar su demanda de bienes y servicios. Es así que, contrariamente a lo que sostienen los neoclásicos, la intervención del Estado en la economía, expandiendo el gasto público, incrementando la emisión monetaria, reduciendo la tasa de interés, estableciendo impuestos, fijando salarios mínimos, generando inflación de precios, redistribuyendo la riqueza mediante subsidios y con cualquier otro mecanismo que fortalezca la demanda, contribuye a disminuir la sobreproducción. Conviene detenernos a examinar con algún detalle lo que se ha hecho desde la gran crisis de 1930 hasta hoy para enfrentar el problema de la sobreproducción. Hay tres tipos de políticas que se han implementado. La primera, políticas de economía estatal y gasto público.
En esta línea encontramos las guerras y las carreras armamentistas, que generan una enorme expansión de la demanda de bienes y servicios, aunque produzcan males y perjuicios, pero que movilizan muchos recursos y activan la producción y las inversiones. El estado de bienestar, esto es la impresionante expansión de los servicios públicos, de educación, salud, seguridad, protección social, viviendas sociales, empleos de emergencia, pensiones de varios tipos, etcétera, financiados por el Estado. La expansión de las burocracias, que hacen del Estado y de las instituciones públicas de todo nivel gigantescos demandantes de bienes y servicios, aunque muchos de ellos no sean necesarios, y que dan lugar a una enorme cantidad de empleados fiscales, municipales, etcétera, con poder de compra. Numerosos incentivos y subsidios al consumo y a la demanda de bienes y servicios determinados, que de tal manera resultan más económicos y a menor precio para los consumidores. Cuando estos incentivos y subsidios se amplifican y extienden en el tiempo, se los considera políticas económicas populistas. También la corrupción, el despilfarro, la ineficiencia, que tienen el efecto de reducir la sobreproducción al desviar y destruir recursos productivos y aumentar la demanda de bienes y servicios tanto en el propio Estado como en el mercado. Están también las políticas de mercado y de gasto privado. Allí encontramos el incremento del crédito de consumo, tanto por bancos, casas comerciales y tarjetas de crédito. Los niveles de endeudamiento de los consumidores vienen siendo crecientes y llegan a muy elevados grados, adelantando en varios meses e incluso en años los ingresos esperados por los consumidores. Créditos hipotecarios y con garantías en activos de todo tipo, que permiten generar flujos de dinero y poder de compra a las empresas y a todos los agentes económicos, por un monto prácticamente equivalente al valor de la riqueza y del patrimonio acumulado por ellos. La hipoteca de una propiedad o la garantía de créditos mediante un paquete de acciones o cualquier otro activo genera a su propietario un monto de ingresos disponibles para comprar que es equivalente al valor de esa propiedad o de esas acciones. Incentivos al crédito mediante la reducción de la tasa de interés de política monetaria, lo que hacen los bancos centrales. La exacerbación de la demanda a través de la publicidad, a la cual se destina un porcentaje enorme de los recursos de las empresas. Mediante el mismo medio se crean artificialmente nuevas necesidades en los consumidores, el fenómeno conocido como consumismo. La reducción de la vida útil de los bienes y servicios, de modo que los consumidores se vean ante la necesidad de recomprar para reponer los bienes y servicios que han adquirido poco antes y que ya no les sirven. El acortamiento de la jornada laboral, así como de la vida laboral de las personas, mediante el aumento de los años de escolaridad obligatoria y la disminución de la edad de pensionamiento. Están también las políticas nacionalistas en relación con el mercado internacional. Fijación de aranceles y de otros gravámenes y exigencias comerciales, ambientales, laborales, que gravan las importaciones de manera de defender la producción nacional, restringiendo las importaciones de productos extranjeros y orientando la demanda interna hacia la producción nacional. Ampliación de los mercados externos para la producción nacional, incluyendo políticas de promoción, tratados de libre comercio entre países, acuerdos de complementación, etc. Devaluación de las monedas, de la moneda local respecto de la divisa internacional, con lo que se espera reducir las importaciones e incrementar las exportaciones. Guerras comerciales y de monedas, que son el resultado de la exacerbación de las mencionadas políticas nacionales
cuando son ejecutadas simultáneamente por los distintos países o por grupos de países. Como puede apreciarse por esta impresionante lista de acciones y de políticas tendientes a enfrentar la sobreproducción, es enorme la importancia que tiene y que ha adquirido este problema en la época moderna. Prácticamente todas las políticas económicas están dedicadas a enfrentarlo. Y es decisivo comprender cómo, después de la aplicación tan amplia y sistemática de estas políticas, que han permitido hasta ahora con bastante éxito incrementar la demanda y favorecer el crecimiento económico durante décadas, en la actualidad, en la actual gran crisis que estamos viviendo a nivel global, las mismas políticas y acciones ya no sirven o han perdido gran parte de su eficacia, puesto que el fenómeno de la sobreproducción y de la escasez relativa de la demanda ha continuado creciendo y acentuándose incluso en el contexto de esas políticas con las que se ha pretendido controlarla. En efecto, en los últimos episodios de crisis y sobre todo en la actual crisis económica global, se ha acentuado la aplicación de prácticamente todas las mencionadas políticas tendientes a estimular el gasto público y privado. Pero ya ahora la demanda apenas reacciona débilmente y por tiempos cada vez más cortos, sin que pueda observarse una verdadera recuperación del consumo, de la producción y del empleo. Con la excepción de algunos pocos países que mantienen sus finanzas públicas en equilibrio y sin déficit estructurales acentuados, pareciera que se han agotado los recursos disponibles para impulsar el gasto y el consumo. Porque estas políticas que incentivan la demanda, llamadas genéricamente keynesianas, aunque no todas ellas se funden en esa corriente de pensamiento económico, no pueden terminar con el fenómeno estructural de la sobreabundancia de capacidades y de fuerzas productivas, aunque la reducen y en periodos breves de tiempo pueden dar la sensación de que el fenómeno quede superado. ¿Esto por qué? Porque en definitiva, el déficit público que pueden sostener las economías nacionales es limitado, como limitada es también la capacidad de endeudamiento de las empresas, de los consumidores y de cualquier otro agente económico. En particular, los impuestos no pueden incrementarse hasta el punto que terminen con el incentivo de las utilidades y que tornen no competitivas a las nuevas inversiones. El gasto público no puede aumentarse hasta el punto que genere un déficit fiscal que obligará a contraer la economía en el futuro. Las políticas de estímulo monetario no pueden llevarse a un nivel que produzca una inflación que termine reduciendo el poder de compra de las remuneraciones, que castiguen el ahorro y que entorpezcan que el dinero cumpla sus importantes funciones. En síntesis, el límite en la acción del Estado contra la sobreproducción está dado por el hecho que las mencionadas políticas no pueden acentuarse demasiado, ni por periodos muy prolongados de tiempo, pues ello tendría como efecto una reducción de la producción en el mediano y largo plazo, con la secuela de consecuencias negativas que ello conllevaría. Pero a la base de esto, y más allá de todo lo que hemos dicho, lo que explica este debilitamiento de la eficacia de todas estas políticas tendientes a incrementar la demanda para paliar la crisis de sobreproducción es el hecho que el incremento de las capacidades productivas durante las últimas décadas ha sido tan elevado y acelerado que ha sobrepasado el ritmo también elevado y acelerado de incremento de la demanda que se ha podido alcanzar mediante los incentivos y estímulos que se han aplicado sistemáticamente durante décadas. Y es que, en definitiva, y en último término, también la demanda inducida, artificialmente o no, por las políticas de gasto público, monetarias, comerciales y de créditos, deben ser
finalmente solventadas con ingresos reales, por más diluidos en el tiempo y socializados por la inflación que se haya logrado. Y cuando ya los déficits del sector público son excesivos, y cuando también se han exagerado los créditos y las emisiones monetarias, todos estos instrumentos para aumentar la demanda terminan agotándose o perdiendo eficacia. Pero esto no es lo más grave hoy. Hay dimensiones o aspectos nuevos del problema actual de la sobreproducción que no tienen antecedentes históricos y que lo convierten en el más grande desafío que deberá enfrentar la humanidad en los próximos tiempos. Un primer aspecto que hoy hace del problema de la sobreproducción algo inédito y de dificilísima superación consiste en que en todos estos años en que se acentuaron las políticas de estímulo a la demanda y en que se exacerbó la competencia entre las grandes empresas y los distintos países y regiones del mundo por colocar los productos en el mercado, la producción experimentó un crecimiento impresionante. Un crecimiento tal que está encontrando sus límites, ya no solo económicos, sino incluso físicos, en el agotamiento del petróleo y de otros recursos fundamentales, en el deterioro del medio ambiente y de los equilibrios ecológicos, en el cambio climático y el calentamiento global, por mencionar los más relevantes. Así, por ejemplo, si el petróleo se agota o experimenta un incremento acelerado de su precio, quedarán innumerables actividades productivas paralizadas. Lo mismo ocurrirá si los deterioros ambientales obligan a las sociedades y a los estados a establecer efectivas exigencias de control de emisiones contaminantes y a fijar nuevos estándares de impacto ambiental a las inversiones. Un segundo aspecto que tiende a agravar el problema consiste en que parece haberse llegado respecto a numerosos tipos de bienes y servicios y para una porción importante de la población a un nivel de consumo tan alto que en vez de satisfacer las necesidades, generar bienestar y mejorar la calidad de vida, se está dando lugar a una saturación del consumo, de modo que su incremento tiene efectos indeseados. Algunos ejemplos. Es tanta la cantidad de automóviles que su incremento dificulta el transporte en vez de mejorarlo en las grandes ciudades. Es tanta la producción de informaciones que su recepción obstaculiza la adecuada toma de decisiones en vez de facilitarla. Son tantas las atenciones médicas que su incremento termina creando enfermedades nuevas y aumentando la cantidad de días en que las personas son declaradas enfermas. Es tanta la cantidad de artefactos del hogar que agregar otros implica un deterioro de la vida doméstica. Y así en muchos otros casos. Puede decirse, además, que buscándose incrementar la demanda de bienes y servicios para dar cabida al crecimiento de la producción, se ha generado el fenómeno del consumismo, en que muchos bienes y servicios ya no corresponden a una real satisfacción de necesidades. Se dirá que tal consumismo y tal saturación del consumo no afectan a toda la población, es cierto, pero lo que importa en términos del mercado no es la satisfacción de las necesidades humanas, sino la satisfacción de la demanda solvente, aquella que puede pagar por los bienes y servicios que se le ofrecen. Tan serios son estos problemas y se difunden tan rápidamente que se están fortaleciendo los movimientos ciudadanos y las propuestas académicas que plantean la necesidad de detener el crecimiento económico y de reducir los niveles de consumo, promoviendo formas de vida más sencillas. Se puede, por cierto, discutir que esos sean caminos apropiados para enfrentar los problemas, pero lo cierto es que el dilema que se plantea actualmente pareciera tornar imposible enfrentar el fenómeno del sobreconsumo en los niveles que ha alcanzado actualmente.
y es y será pronto en realidad imposible en el contexto de los modos de producir, de distribuir, de consumir y de acumular que son propios de la economía imperante. Es entonces que se ha llegado al final a una crisis sin retorno y sin salida y que no queda ya nada por hacer. Para responder debemos ir al fondo del problema, a sus raíces y desentrañar sus causas últimas. Para acceder a este nivel de comprensión profunda, volvamos a la definición inicial que nos llevó a poner la sobreproducción y la pobreza relativa como las dos caras de un mismo fenómeno. Observamos que la sobreproducción es el fenómeno visto desde el lado de los productores que afirman no podemos vender todo lo que producimos. La pobreza es el mismo fenómeno, pero visto desde el lado de los consumidores. No podemos comprar todo lo que necesitamos. Desde ambos lados, el punto crucial es el precio de los bienes y servicios que se compran y venden. Si para aumentar las ventas se reduce el precio de los bienes, los productores no cubren los costos de producción ni obtienen las utilidades esperadas de su inversión. Si los precios no se reducen o aún peor, aumentan con el objeto de mantener las utilidades de los productores, los ingresos de los consumidores no alcanzan para sostener la demanda en sus niveles actuales. Pero así planteado el problema, está presentado como una cuestión propia del mercado de intercambios, donde todos los factores, bienes y servicios se cambian por dinero asumiendo un determinado precio. En ese contexto, lo que explica en último término la sobreproducción es lo mismo que explica sus causas inmediatas, o sea, lo que explica la competencia, la innovación tecnológica, el incremento de los recursos y capacidades productivos. ¿Y qué es eso que explica? Es el hecho que en el mercado de intercambios la actividad productiva, la creación de valor económico, está siempre supeditada a la obtención de ganancias monetarias, aquello que en cierto lenguaje crítico suele llamarse el afán de lucro. Lo cual implica que el empresario, o sea, el organizador de la actividad productiva, debe pagar a los aportadores de factores que contrata y en especial a la fuerza de trabajo menos de lo que ellos producen. Al obtener menos ingresos destinados al consumo que los que se destinan a la acumulación, el equilibrio entre oferta y demanda no puede alcanzarse. La sumatoria de los ingresos de los aportadores de factores más los impuestos obtenidos por el Estado constituyen el total de los dineros disponibles para el consumo. Pero los ingresos del productor son mayores a dicho monto global destinado al consumo, lo que permite a los productores acumular e invertir, haciendo crecer las capacidades productivas a un ritmo mayor que el crecimiento de las capacidades de consumo. Esa es la disparidad que después las dinámicas de redistribución de la riqueza actuadas por el Estado morigeran y reducen, pero nunca podrán disminuir la brecha hasta el punto de anular las ganancias de los productores, pues en tal caso, estos simplemente dejarían de producir al carecer de incentivos para hacerlo. Si es así, la única forma de terminar con la sobreproducción, agotados los medios convencionales que mencionamos, sería que un determinado porcentaje de los productores renunciara a las ganancias, instaurando en consecuencia la gratuidad en la producción. En realidad, para que el fenómeno de la sobreproducción desaparezca, sería necesario que la capacidad productiva excedentaria, o sea, los factores productivos que permanecen actualmente desocupados por carecer de la demanda en el mercado que los ponga en operación, sería necesario que ellos decidan autoconsumir o donar la producción que ellos puedan realizar para satisfacer las necesidades propias y las de consumidores que no tienen capacidad para pagar los bienes y servicios en cuestión. Obviamente, esto parece ser, y en realidad es,
una utopía. Sin embargo, no lo es completamente, pues autoconsumo, donaciones y gratuidad en la economía existen. De hecho, existen en mayor proporción de lo que se cree habitualmente. ¿Dónde? Bueno, en la economía doméstica, en la economía de comunidades, en la economía institucional de donaciones, en la economía de cooperación, mutualismo y ayuda mutua, en la economía de redes, en la economía de voluntariado, en síntesis, en la economía solidaria. Lo que importa en relación con el análisis teórico que estamos desplegando es, ante todo, comprender por qué existen donaciones y gratuidad en la economía. Una primera respuesta puede ser porque en los seres humanos, en los grupos y comunidades, en la sociedad en general existe solidaridad, o sea, capacidad de asumir como propias las necesidades de otras personas y grupos. O dicho al revés, porque las necesidades insatisfechas de otras personas motivan la actividad económica, el trabajo, las donaciones, de quienes tienen excedentes y pueden contribuir a satisfacerlas. Pero si vamos aún más al fondo en la comprensión de las donaciones y de la gratuidad, y accedemos a lo que podamos entender como sus causas últimas, nos encontraremos con el fenómeno de la sobreproducción, o más exactamente, con aquello que en último término da lugar al fenómeno de la sobreproducción. En efecto, el fenómeno de la sobreproducción no es solamente un problema del mercado, y descubrir sus causas más profundas nos lleva a una cuestión antropológica que abarca todas las dimensiones de la vida humana y que recorre la historia entera de la humanidad. La sobreproducción es un hecho, una tendencia, una realidad permanente que se ha dado a lo largo de toda la historia de la sociedad y del mercado. Siempre ha habido más capacidad de producir que de vender lo que se produce. Siempre han existido capacidades productivas que permanecen involuntariamente ociosas. Y siempre, en consecuencia, ha habido motivación para donar alguna parte de lo que se puede producir de manera de satisfacer necesidades que nos quedan satisfechas por el mercado. Y es que en la raíz de la sobreproducción está el hecho que los seres humanos, tanto como individuos y como grupos y comunidades, somos intrínsecamente creativos, productivos, innovadores, volcados a ampliar nuestro radio de acción, orientados a siempre nuevas, mayores y mejores realizaciones y logros. En los circuitos económicos de mercado, pero también más allá de ellos, en los ámbitos de las actividades comunitarias, culturales, religiosas, científicas, asociativas, recreativas, los individuos y las sociedades somos fuente permanente de nuevos recursos, de factores productivos potencialmente empleables en la economía y que buscan activamente ser aprovechados. Los seres humanos somos también sujetos de necesidades, aspiraciones y deseos crecientes, tanto a nivel individual como comunitario y colectivo. Tenemos necesidades, aspiraciones y deseos que se expanden a medida que se avanza en su realización y en su satisfacción. En todo momento queremos ser más que lo que somos, buscamos ampliar nuestras experiencias. Así, creamos y empleamos siempre más recursos, más bienes y servicios útiles para la satisfacción de estas necesidades, aspiraciones y deseos. Desarrollo de capacidades y recursos y satisfacción de las necesidades son procesos que interaccionan y se potencian recíprocamente. Pero en ese proceso de realización humana, que es a la vez productivo y consumidor, la dimensión productiva se expande más rápidamente que la dimensión del consumo. Dicho de otro modo,
nuestras capacidades creativas y productivas son más potentes que nuestras necesidades y capacidades de consumo. Esta es la causa última de aquello que los economistas, restringiendo el análisis a los circuitos del mercado, han llamado sobreproducción y subconsumo. El fenómeno que atraviesa al conjunto de la economía la trasciende y abarca todas las dimensiones de la experiencia humana. Lo podemos apreciar, por ejemplo, en las actividades cognitivas, en la producción de conocimientos, en las actividades artísticas. La cantidad de investigaciones científicas, de análisis sociales, de ensayos filosóficos, de obras literarias, de obras pictóricas, musicales, audiovisuales, etc., es muchísimo mayor que la disposición que existe en la sociedad, no solamente a publicarlos y exponerlos al público que pudiera interesarse en conocerlos, sino que incluso pareciera ser mayor que la disposición que pueda existir en toda la sociedad para leerlos, verlos y obtener de ellos los aprendizajes y la gratificación que esas obras pudieran proporcionar. Por ello, siempre habrá sobreproducción y subconsumo en un proceso de crecimiento de ambas, de las capacidades creativas y productivas por un lado y de las necesidades y deseos por el otro. Es por esto que no son convincentes ni apropiadas las propuestas del decrecimiento, del crecimiento cero, ni de volver a formas más primitivas de vida y de consumo. Es por eso que han existido siempre y existirán en la sociedad mecanismos de mercado y de competencia entre los productores para acceder a una demanda que inevitablemente tienen que estar permanentemente conquistando, convenciendo, seduciendo. Pero si, como vimos, se ha llegado a un punto de saturación del consumo de numerosos bienes y servicios, y al mismo tiempo se está verificando el agotamiento de muchos recursos y energías indispensables para continuar el crecimiento. ¿Qué significado tiene esto respecto al desarrollo de la experiencia humana en las dos dimensiones esenciales de la creación y de la utilización de lo que creamos? ¿Y qué ha de ocurrir tendencialmente? Y sobre todo, ¿qué se puede hacer? Un decrecimiento económico causado simultáneamente por una saturación de la demanda y por el agotamiento de importantes recursos es en realidad el más grave de los problemas que pudieran afectar a la humanidad. Las manifestaciones más evidentes e inmediatas serían un grande y creciente desempleo de la fuerza de trabajo y una fuerte y progresiva disminución de la satisfacción de las necesidades de la población. Estaríamos ante una gran depresión económica que se prolongaría en el tiempo hasta que se encontrara un nuevo punto de equilibrio entre las disminuidas capacidades productivas y las también reducidas necesidades posibles de satisfacer. Antes de que tal equilibrio se restableciera, es probable que la población humana se hubiera tenido que contraer dramáticamente. Es ese el panorama desolador que pronostican quienes temen que estamos ya iniciando el declive en la capacidad de producción de petróleo antes que las nuevas fuentes de energía se desarrollen suficientemente para sustituirlo. No es ese un destino inevitable. En realidad, esa perspectiva catastrófica es inevitable, aunque no sabemos si a corto, mediano o largo plazo, en el caso que se mantengan los actuales modos de producción, de distribución y de consumo. Pero provistos de la teoría económica comprensiva y en base a las experiencias de la economía solidaria, podemos afirmar que otras formas de desarrollo económico son posibles en las que se desplieguen formas nuevas de enfrentar los problemas de la sobreproducción y del subconsumo. En base a las experiencias de la economía solidaria podemos concebir y proyectar diferentes maneras de ampliar el consumo de bienes y servicios para satisfacer importantes necesidades individuales, comunitarias y sociales, sin que tales necesidades sean monetariamente solventes. Así también es posible desplegar diferentes maneras de activar recursos y factores productivos desocupados,
sin que para ello se requiera que la producción resultante sea vendida a precios que cubran los costos y generen utilidades monetarias a los productores. Entre esas iniciativas que amplían el consumo y satisfacción de las necesidades y que dan empleo productivo a recursos y factores desocupados, están todas aquellas formas de producción que se basan en la asociación de las personas poseedoras de recursos y factores productivos, dando lugar a la creación de unidades económicas autónomas y asociativas. Muchas de ellas crean su propia demanda y se orientan a la satisfacción de necesidades insatisfechas de sus propios integrantes y de las comunidades locales circundantes. La teoría económica comprensiva nos indica que existen y son posibles modalidades de coordinación y articulación entre las ofertas y las demandas que proceden con lógicas distintas a las del mercado de intercambios. Entre ellas, las más importantes son las que se establecen en base a relaciones de donación, de reciprocidad, de comensalidad y de cooperación. Examinemos brevemente de qué modo ellas permiten enfrentar de modos nuevos el problema de la sobreproducción y del subconsumo. Las donaciones tienen el efecto inmediato de incrementar la demanda de bienes y servicios en cuanto orientadas a satisfacer las necesidades de personas y grupos que no están en condiciones de solventarlas con sus propios ingresos. Ocurre así aun cuando las donaciones se realicen con dinero ya existente y disponible en el mercado, por la sencilla razón de que las personas de menores ingresos, receptoras de las donaciones, destinan una mayor parte de sus ingresos al consumo, mientras que los donantes, normalmente personas de elevados ingresos, inmovilizan parte de sus ingresos mediante el ahorro o la inversión. Que las donaciones constituyen un eficaz modo de incrementar el consumo y en consecuencia reducir la sobreproducción relativa es algo que demostramos analíticamente en el libro Crítica de la Economía, Mercado Democrático y Crecimiento. En el capítulo 4, parágrafo 31, en que examinamos la contribución de las donaciones al crecimiento por su impacto sobre la demanda agregada y sobre la oferta agregada. Tal como expuesto hasta aquí, este efecto de las donaciones se mantiene restringido al marco del mercado de intercambio y será más o menos significativo según el volumen del desplazamiento de dineros y recursos que se verifique desde los que obtienen mayores ingresos hacia quienes los obtienen menores. Pero el impacto de las donaciones y de la economía solidaria en general en la superación del problema de la sobreproducción puede ser muy superior e impactar la raíz o causa última del problema. Porque, en definitiva, el problema es este. ¿Qué hacer con los recursos productivos excedentarios? ¿Cómo canalizar las capacidades creativas de las personas, los grupos, las comunidades que quieren trabajar, producir, realizar obras que los expresen y desarrollen? ¿Pueden estos recursos y capacidades activarse y producir bienes y servicios cuando se prevé realistamente que no encontrarán las correspondientes demandas solventes en el mercado? Para responder esta pregunta conviene observar y reflexionar sobre lo que efectivamente hacen muchos individuos y grupos de personas cuando despliegan actividades creativas en las que buscan expresarse y encontrar realización personal y comunitaria. Pensemos, por ejemplo, en los artistas que componen canciones y las cantan ante sus familiares y amigos, o en quienes comunican sus ideas a través de las redes sociales, o en los orientadores espirituales que ofrecen sus consejos a quienes en su entorno inmediato estén dispuestos a escucharlos, y en los investigadores científicos y los escritores que elaboran sus investigaciones y escriben sus libros, y no encontrando acogida en las revistas y en las editoriales, las difunden a través de medios informales
que ellos mismos elaboran. Lo primero que resalta en todos estos casos es el hecho mismo de la sobreabundancia de la producción artística, literaria, cultural, religiosa y científica relativamente a la limitada demanda de esa producción de servicios y obras en los mercados, a los que llegan en proporciones menores a través de los medios formales que las difunden entre quienes están dispuestos a pagar los costos implicados en esas actividades. Tantos poetas, artistas, escritores, pensadores, científicos, religiosos, intelectuales de distinto tipo, profesionales, trabajan y realizan sus mejores producciones cubriendo ellos mismos los costos implicados en su actividad y debiendo obtener el sustento que les permite vivir y realizar esas obras, trabajando en otro tipo de actividades rentables. La gratuidad con que se opera en estos ámbitos es un fenómeno tan amplio y extendido que incluso a menudo se cuestiona el hecho de que tales actividades y obras culturales sean procesadas a través del mercado. Y se pide para ellas una compensación que permita cubrir los costos que ha significado su elaboración y su difusión. La sociedad debiera preocuparse de favorecer la producción y distribución de tales obras y servicios culturales y conviviales. También pudiera favorecerse su demanda, aun cuando la exigencia de gratuidad por parte de los interesados en recibir dichas obras y servicios no siempre sea justificada. Pero lo más importante es reconocer que la oferta generosa de esas obras y servicios por parte de quienes están dispuestos a entregarlas gratuitamente, porque quieren producirlas, es la expresión de que los seres humanos, especialmente los más creativos y capaces de grandes obras, tienen y sienten intensamente la necesidad de realizarlas y de ofrecerlas a los demás, como expresión de su propia vocación a ser más, a realizar sus propias potencialidades, a proyectarse. Ahora bien, cabe observar que detrás de la reducida y a menudo distorsionada demanda de muchos bienes y servicios culturales y conviviales, se hace patente una verdadera atrofia de ciertas necesidades humanas fundamentales, tanto de carácter cultural y espiritual como relacional y comunitario por parte de muchos. Atrofia que ha sido causada por el excesivo énfasis puesto en la época moderna en el consumo de bienes y servicios estandarizados, producidos en serie, industrialmente, de modo masivo y promocionados con todos los medios disponibles, precisamente con la intención de enfrentar el problema de la sobreproducción. Considerando todo lo que hemos examinado hasta aquí, podemos concluir que enfrentar el problema de la sobreproducción tal como se presenta en la actualidad requiere una consistente reorientación de la producción en cuanto a los tipos de bienes y servicios que se han de producir, así como cambios profundos en las pautas de consumo y en cuanto a las necesidades, aspiraciones y deseos de los consumidores. Porque hay que hacer frente también a la cuestión de los recursos no renovables y de las fuentes de energía que se agotan, por un lado, y a la saturación del consumo de diversos tipos de bienes y servicios que están afectando la calidad de vida. El enfrentamiento de estas situaciones críticas, que exigen una perspectiva de desarrollo humano sustentable, es también algo inherente y coherente con la economía solidaria. En efecto, ella presenta particulares ventajas comparativas en relación a la satisfacción de necesidades, aspiraciones y deseos de carácter relacional y cultural, que se satisfacen preferentemente mediante servicios de proximidad y con actividades que involucran a los propios sujetos de las actividades, requiriendo menos bienes producidos industrialmente, menos cosas y artefactos y menor consumo de energías materiales. Este tema lo hemos abordado en profundidad en otras ocasiones y no podemos extendernos aquí en su análisis. Lo importante es, en todo caso, comprender que el desarrollo de la experiencia humana en las dos dimensiones involucradas en el problema de la sobreproducción, o sea,
la expansión de las necesidades, aspiraciones y deseos de las personas y comunidades y el despliegue de las capacidades creativas de los seres humanos forman parte esencial del proceso de desarrollo sustentable, tal como puede visualizarse desde la perspectiva de la economía solidaria. En nuestra teoría económica comprensiva hemos elaborado, en particular, una nueva concepción teórica del consumo orientado hacia la mejor e integral satisfacción de las necesidades humanas, con énfasis en las necesidades relacionales y conviviales, así como en aquellas culturales y espirituales. Y hemos elaborado también una teoría del desarrollo humano sustentable que enfatiza la creación y el uso de recursos y factores humanos intersubjetivos, comunitarios y sociales. Que enfatiza la creación y uso de los recursos y factores humanos, intersubjetivos, comunitarios y sociales. Parecen ser estos que hemos aquí apenas esbozado los principales caminos que las condiciones actuales en que se presenta el problema de la sobreproducción y el subconsumo abren para el desarrollo de la humanidad en busca de nuevas y superiores realizaciones, tanto a nivel individual como comunitario y colectivo. Esto, es evidente, nos orienta hacia la construcción de una nueva y superior civilización, cuestión que podemos considerar como la gran tarea histórica, epocal del presente.